Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este resumen de la mejor partida de la séptima ronda de este Candidatos de 2022. Vamos a ver el enfrentamiento entre Rapport y Nepo y bueno, pues en primer lugar quería dedicar este resumen al recientemente fallecido, al amigo Emilio Sánchez Jerez, maestro FIDE, promotor de ajedrez en todos los niveles, desde la escuela de Duochess, la librería online que la podéis encontrar, el club Beniahan, lo siento mucho, falleció ayer muy pronto, nos dejó con tan solo 38 años y lo siento mucho por él, por supuesto, pues por su pareja, por Sonia, por toda su familia y amigos. Así que bueno, descansa en paz, Emilio, y te vamos a echar muchísimo de menos. Sin más, vamos a ver ahora la partida. Y Rapport empezó con E4, E5 de Nepo y ninguna sorpresa, porque tras caballo F3, caballo F6 vemos una Petrov que le hemos visto ya tantas veces a Nepo, ¿no? ¿Qué os vamos a contar? La preparó bien para el campeonato del mundo, la sigue empleando con éxito y vamos a ver si Rapport consiguió o no hacerle un poco de daño. Caballo por E5, D6, caballo F3, todo muy principal, caballo por E4 y las blancas ganan el centro con D4, el negro responde con D5. Como veis, estamos en una posición que podría parecer simétrica. Si este caballito estuviera en F6, el caballo va a ser atacado con el alfil en D3, luego el caballo llegando y con el peón C4 tocando este, así que el caballo en E4 no esté tan cómodo. Alfil D3, las negras tienen bastantes opciones, pero elige Nepo una de las principales, alfil D6. Ambos enrocan, enroque, y como hemos comentado, la jugada C4 para intentar minar el soporte, ¿no?, de este caballo. Nepo responde con la jugada normal, con C6, y aquí llega, bueno, pues una de las grandes sorpresas de la partida, porque jugadas normales, en una partida que hay miles, en una posición que hay miles de partidas, son caballo C3 o torre 1, caballo C3 apuntando, torre 1 exactamente apuntando. Como hemos dicho, el tema de la partida es si ese caballo de 4 aguanta en buenas condiciones o no, y qué pasa un poco en el centro. Sin embargo, pues Rapport empleó una jugada prácticamente desconocida, dama B3, una jugada que apunta a D5, pero también pretende tocar en B7 para que el alfil de C8 no pueda salir. Una jugada que decimos, oye, lo tiene ahí preparado en el laboratorio, ¿no?, como para sorprender a Nepo. Pero igualmente, para empezar, ya se había jugado en algunas partidas, siendo una jugada muy secundaria, no era desconocida, por lo que era de esperar que Nepo la tuviera preparada. Es decir, Nepo se ha preparado esta Petrov para el Campeonato del Mundo. Nadie tiene ninguna duda de que su preparación teórica es fantástica. Y pues siguió con la mejor línea, con alfil G4, sin tener ningún miedo a que te tomen en B7, porque en ese caso juegas alfil por F3, G por F3 y dama H4. Conocemos bien que si uno estropea la estructura de esta forma al rey rival, pues la entrada de la dama con la coordinación del alfil, el caballo, si hiciera falta, hace mucho daño. Por lo tanto, el blanco no puede tomar en B7 y la idea que traía Rapport es cambiar en E4, D por E4 y caballo G5, tocando el peoncito de 4 y está tocado también el de B7. Esto podría dar miedo si no lo tuviera preparado, pero Nepo conocía perfectamente la línea y respondió de la forma más precisa, con la jugada alfil E7, tocando en G5, obligando a caballo por E4 y dama por D4, tomando un peón central. Ha fracasado la idea blanca porque estás caído ese peón central. Aún hay que demostrar algo más, porque como hemos dicho, la jugada dama B3 no solo está apuntando al centro, sino que también quería capturar en B7, que está tocando en A8 y el alfil D7. De nuevo, si no lo tuvieran preparado, daría mucho miedo, podría parecer, oye, que está ganando. Sin embargo, las negras tienen una secuencia que garantiza el empate. Dama por E4, defienden E7 y tras dama por A8, ganando la torre, las negras tienen esta fantástica jugada. Alfil H3. Nepo la jugó muy rápido, amenazando mate, y tras la captura, la jugada dama G6, de forma que rey H1, dama E4, rey G1, dama G6, rey H1, dama E4. Aquí estamos pensando que la partida iba a acabar en tablas. No entiendo, sigo sin entender
E incluso, por lo que ha dicho después de la partida, Rapport casi no, tampoco se puede explicar qué ha pasado con su preparación, porque le juegan Petrov, nada nuevo, él mete la idea, le juegan la línea principal y no tiene ninguna idea. Se puso a pensar muchísimo tiempo, daba por hecho ya que iba a repetir y sin embargo optó por seguir jugando, eso sí, encontrando la idea en el tablero y además quedando inferior. Un fallo de preparación de Rapport enorme, de los más grandes que se vayan a ver, no solo en este candidato, en muchísimos candidatos, en muchísimos torneos de élite. No es normal meterse en una línea donde tú has elegido la variante secundaria y donde tú al final seas sorprendido y acabes quedando en una posición, bueno, pues que aceptas las tablas inmediatamente, o como vamos a ver, llegas a una posición inferior. Jugó F3, la otra forma de evitar el jaque, pero las negras responden con dama D3, tocando la torre. Si la torre se apartara, está el de F3. Vienes con rey G2 y ahora dama G6. ¿Qué hacer? Si rey H1, que es la de la partida, estamos volviendo en D3. Ahora vamos a ver esa alternativa, pero primero os quería señalar una idea interesante que tenía el blanco. Estamos viendo que la dama se está moviendo por las casillas blancas de 3 G6 y fijaos qué idea más interesante. Tenía Rapport para seguir jugando, que hubiera sido mejor que este rey H1. Podía haber jugado alfil G5, cuya idea es precisamente que las negras, por ejemplo, si toman dando jaque, rey H1, aquí ya no existe ese dama de 3 y el negro va a conseguir también sacar la dama. De hecho, pues la mejor jugada aquí es dama E5, intentando tocar en B2. Además, en algún momento puede haber alguna coordinación de piezas, pero hay que señalar que tras dama por A7, la idea es que este esté tocado. Tras dama por B2 puedes comer o puedes simplemente jugar caballo de 2 para desarrollar siempre el alfil tocado. Tras alfil C5, dama 5. Buena jugada, de forma que a dama por B2 respondes con dama C3. Las negras pueden intentar todavía alfil D4, pero tras los cambios caballo D2, alfil por, torre por, es un peoncito más de más para las blancas y, por supuesto, Rapport estaría muy feliz de llegar hasta aquí. Pero, por supuesto, dama por G5 no es la única jugada y es mejor alfil por G5, que al final sigue creando problemas sobre el rey. Por supuesto, no existe un dama por A7 por alfil E3, un jaque que además gana la dama. Y tras la normal rey H1, pues sigues teniendo estos problemas por las casillas negras, blancas. La dama está tocando en F1 y aunque en este caso, al haber sacrificado el alfil, puedes hacer caballo C3 defendiendo, las que tiene problemas es la dama D8. Te juegan dama D7 queriendo jugar caballo A6, cazando la dama, y el blanco tiene que ir a por ella pues de forma un poco artificial. Aunque hay que decir que tras torre D1, tocando a dama, dama C7 y torre F1 todavía hay partida, porque en este caso si caballo A6 sigue torre 8, para eso torre 1, y para evitar este recurso hay que jugar alfil 7, taponando el posible torre 8, queriendo jugar caballo 6 otra vez, de forma que el blanco tiene que sacrificar este caballito con caballo B5 para darle una salida. Esta posición hubiera sido muy jugable. Las blancas tienen torre y dos peones por dos piezas. En este caso, al existir muchas debilidades, al haber damas, la compensación de las negras por tener menos material es enorme. Hubiera sido una partida bastante entretenida. Este se puede activar. Luego, cuando te vayas con la dama también veremos cómo sacas el caballo y ves dónde lo sacas. Pero las torres, el material, el 3 contra 1, bueno, pues partida equilibrada. Quizá era este alfil G5 el que tenía que haber encontrado Rapport, pero no fue así. No lo hizo, pensó muchísimo y sin embargo, pues jugó rey H1, que es un error. Tras rey H1, dama D3, bueno, no es un error, el error es jugar caballo D2, de hecho puede volver a jugar rey G2. Decidió jugar a ganar de esta forma.
con caballo de 2, dama de 7 y caballo 4. Bueno, pues los usuarios en el directo criticaban muchísimo la acción de Rapport, cómo puede jugar así, ya que tras caballo a 6 obliga a cambiar dama por alfil por F8 y es lo que digo. Los usuarios veían la barrita, menos 1,50, qué error, qué mal, qué regalo. Bueno, lo entiendo en el ajedrez actual, en el mundo que se vive, donde pues Stockfish nos da una valoración precisa, objetiva, gracias a la profundidad y a cómo entienden las máquinas, podemos nosotros aprender de ellas, pero hay que decir que esta posición, un humano dice, oye, tengo 2 torres y un peón por la dama, es mucha ventaja material en principio para las blancas, pero, y es difícil pensar, oye, que estoy tan mal, ¿no? ¿Por qué puede estar tan mal? A pesar de las debilidades, a pesar de que doy por hecho que me vas a comer este. Comprendo perfectamente que Rapport pensara que en esta posición podía haber partida, que en esta posición no estaba tan mal. Sin embargo, sí que lo está. Porque realmente, pues la coordinación de las piezas negras, los problemas que crean contra el rey y cómo aprovecha las debilidades, va a ser muy muy grave. Y además las blancas van a tener las piezas completamente descoordinadas y les va a costar muchísimo pues encontrar cierta armonía para jugar la partida. Aquí decidió Rapport jugar alfil F4. La idea es que este caballo le está molestando que llegue a C7 y E6 y piensa que el alfil en esta diagonal, incluso en G3, puede estar muy cómodo. En el directo valorábamos más alfil E3, cuya idea es, oye, si se va dama por H3, poder comer el D7 e intentar aguantar de alguna forma en el flanco de rey para luego jugar un 3 contra 1 que podría tener bastante futuro. Sin embargo, hay que decir que las negras siguen teniendo ventaja. La jugada más precisa es H6, una jugada de profilaxis. Primero, temas en la última, das un hueco al rey. Otro tema aún más importante es que le quita la casilla G5 al caballo en un momento para jugar F5. Por ejemplo, si las blancas juegan torre de 1, tocando la dama, puedes jugar con dama E6, de tal forma que si cae el de A7, cae el de C4, ya no solo tocando aquí, sino en un momento pretendiendo jugar C5 para que este alfil no tenga salida clara. Después, como digo, el negro jugará con F5, echando al caballo de esta buena casilla, intentando que esté inestable, ¿no? Que es, como veis, la clave de esta posición es que la dama, ¿vale? Es la pieza que más vale, las blancas no tienen una dama, pero lo compensan con esas 2 torres. Pero si esas 2 torres y el resto de las piezas no coordinan, digamos que no están sacando su máximo potencial. Y si no sacan ese potencial, entonces sí que podemos comprender que la dama va a hacer mucho daño, que va a tocar en A2, que va a tocar en B2, que las piezas negras van a estar atacando a las blancas, no van a demostrar más actividad. Como digo, C5 para que el alfil de A7 no salga, es F5 para tocar el de G3 y en general las negras van a ser las que intenten lograr la victoria, las que tienen ventaja. Entonces prefirió Rapport jugar con alfil F4, una jugada que sacrifica el peón de H3, pero cuya prioridad es jugar torre de 1. Como digo, evita que este venga con el caballo C7 E6, una muy buena casilla, intentando entrar en F4 y valorando esta posición, pues aún con una ventaja material, pensando que puedes estar bien. Y sin embargo, como vamos a ver, el juego de las negras resultó ser fácil y no le quitemos ningún mérito a lo bien que juega Nepo, cómo va encontrando las jugadas y cómo evita también que las blancas logren pues que tomar esa armonía de piezas que estamos diciendo que le falta a la posición. Una jugada interesante que proponen las máquinas y que parece que es la mejor es H5. La idea en el futuro es meter un H4 y que el alfil no esté en G3. Cómodo en ningún momento, pero sin embargo, pues Nepo jugó H6, que me parece muy normal. Para meter F5, como hemos dicho, es la misma idea que hemos comentado antes, le quitas la casilla, también por supuesto el rey en algún momento puede salir, pero la idea es jugar F5 y hasta quizá G5 y F4. Asusta esa jugada y fijaos que Rapport dijo, bueno, como me vienen con F5, G5, voy a ponerme sólido, voy a jugar alfil G3 adelantándome a las amenazas del negro y cuya idea es a F5 jugar caballo F2, ganar un tiempo sobre la dama y a dama H5 jugar caballo D3. La torre de esta forma defiende en F3, el caballo se centraliza en algunos momentos puede ir a E5, en otros en F4, también por supuesto controla
C5 y B4 para los saltos. Y está logrando Rapport esa coordinación que le estamos pidiendo a sus piezas para combatir al ejército negro. Sin embargo, pues aquí vimos la mejor versión de Nepo jugando con muchísima precisión y la jugada precisa es este caballo C5. Muy buena idea, yendo ya directamente con las piezas, decíamos, bueno, puedes ir a por C7, pero puedes hacer el C5. La clave de esto es evaluar muy bien que esta posición es muy difícil porque el blanco de nuevo no logra coordinar sus piezas. El problema es el de F3 es muy débil y te están viniendo rápidamente con F5, G5, además de jugadas tipo dama F5 tocando en F3, también viniendo a C2. Como digo, la dama aquí muy superior a las torres, hay muchas debilidades, hay peones cayendo por todos lados, hay un plan claro para molestar a este alfil y el rey en H1 es mucho más débil que en G8. Se dejó cambiar ahí en E4, no es la idea del blanco, jugó con torre 1. Otra idea que mirábamos que parecía normal era caballo F2 para dama F5, rey G2. En cierta forma, estéticamente, dices, oye, estoy aquí refugiando a mi rey, estoy sólido para luego jugar con torre 1 y poder jugar la partida. Sin embargo, una posición de este estilo, con el caballo llegando a la casilla que le encanta, su casilla favorita es 6 para intentar saltar F4, D4 y ya preparados para venir con H5, G5 y H4, aunque no sea nada directo, es que es un desastre. No consigues realmente tener un plan activo, estás aparentemente sólido, pero nada más que eso. Realmente es una posición para sufrir y mucho con las piezas blancas. Así pues, caballo C5, bueno, pues Rapport, las blancas eligieron jugar torre F E1. Su deseo era a caballo por jugar torre por E4 e intentar aguantar esta posición. También hay que decir que no hubiera sido esta una mala opción para Nepo, que podía seguir con alfil C5 o quizá incluso más directo con G5, H5 y H4, de nuevo molestando a F3, intentando coordinar luego con el alfil y con esa dama creando problemas. Sin embargo, creo que bastante lógica la jugada que hizo Nepo, que es jugar caballo 6, aguantando, como decimos, llegando a esa posición que estamos deseando con el caballito para molestar y viniendo con los peones. Jugó Rapport A3, no tiene muchas jugadas para mejorar la posición de sus piezas, así que intenta jugar con B4 y ver mientras cómo desarrolla el ataque Nepo, que sin embargo fue pues fulminante. Jugó con H5, hay que decir que tenía aquí una pequeña combinación para ya haber endiosado a este Potróculo que estaba moviéndose, ¿no?, por el tablero, vino por aquí a 8C5 aquí, todavía tenía esta jugada fantástica a su disposición, amenazando mate en una, con la idea de si alfil por F4, dama por F3 y recuperas, y si torre G1, el caballo puede ir a G6, donde apoya aún más el avance H5, H4, la torre no está feliz de estar en esta posición y además, bueno, pues de nuevo se encuentra el blanco con el dilema de qué hacer con las piezas, ¿no? Mientras simplemente vamos a ir avanzando sin ninguna prisa y qué incómodo es todo el rato cuando estás viendo desde tu posición que tienes una posición aparentemente sólida como tiene aquí el blanco y sin embargo pues te están apretando y apretando. ¿Qué pasa en este tipo de posiciones? Que incluso pues sin afinar mucho, con un gran concepto dinámico como tiene Nepo, puedes ir empujando poco a poco y es difícil defenderse. Le dio, sin embargo, una pequeña oportunidad. Vamos a ver, con H5, jugada muy lógica para jugar con H4. Torre de 3, reforzando por la tercera, buscando en algún momento también doblar. Dama F5, mejorando la posición de la dama, creando esta tensión. También algún posible tema aquí, con H4, B4 y H4. La idea de esta jugada es, alfil por H4, jugar con caballo F4, tocando aquí a la torre. ¿Y qué pasa en esta posición? Pues que se está cayendo todo. Por ejemplo, piensas, si torre de 2, dama H5. Estás tocando aquí y estás tocando aquí. ¿Qué otras casillas puedes hacer? Torre 3, dama H3. Estás tocando aquí y estás tocando aquí. Y
La que aguanta un poco más es torre D4, pero en realidad caballo G6, tocas aquí, entras en F3 y la posición es un absoluto desastre. Bien, ahora, entonces, tras H4, las blancas jugaron alfil B8, no tienen otra casilla en la gran diagonal. ¿Y cómo seguir con las negras? Nepo jugó caballo G5, una jugada muy normal para tocar en F3. Debemos señalar que la jugada más precisa era C5. Una jugada fantástica, queriendo jugar en todo el tablero, proponiendo que le hagan B por C y entonces ganando aquí la casilla C5, caballo por alfil por. Ya hemos visto que este tipo de posiciones con este tocado, además esté viniendo H3 y el alfil haciendo mucho daño en esta diagonal, es prácticamente desesperada, pero tampoco hay muchas opciones para el blanco. Si juegas B5 para evitar C por B4, la llegada del caballo D4 es muy desagradable, llegando a F3. Y además, en cualquier caso, también este queda fijo por si quieres hacer un dama E6. Por supuesto, también puedes atacar en el flanco de dama. Y bueno, si digamos que no quieres tomar una decisión y sigues con alfil por A7, puede comer aquí material. Luego, por ejemplo, contra un torre B1, volver con alfil E7 y ya volver al ataque. Está controlado el peón de C, está controlado los avances y las negras ahora sí que están muy dispuestas a atacar en el flanco de rey, luego tocar en el de F3, de nuevo las amenazas G2 y la coordinación es muy buena. Sin embargo, Nepo jugó caballo G5 y aquí comentábamos, había un pequeño, un importante tema defensivo que hubiera dado mucha más pelea de lo que ocurrió en la partida. Están tocando en F3 y lo que pasa no quiso hacer seguramente, la miró brevemente torre 3 porque pensaba que igual le hacían caballo por F3. Sin embargo, esta jugada es un error por la intermedia caballo D6. Esta forma, tras alfil por D6, torre por F3 y después capturas ganando mucho material. Entonces con torre 3 evitas que tome aquí y a caballo por E4 puedes jugar torre por E4. Aún las negras están mejor, pero bueno, aguantas un poco la estructura para que este no entre como veíamos antes por C5. Ahora, claro, puedes jugar C5, pero ya B5 no pasa el alfilito, es la clave. Y aunque bueno, la posición sigue siendo ventaja, por ejemplo con un H3 para jugar con dama G5, va a molestar, también hay que venir con los peones. Creo que podría haber planteado una buena pelea. Realmente con la torre aguantando aquí las debilidades, esta otra tocando, el alfil todavía con el jugueteo y además tocando en A7 y como digo la clave de él de F8 sin entrar. Sin embargo, quizás se le acabó, no vio ese detalle y jugó torre de E3, que es evidente que es peor. Evita, eso sí, caballo por F3 por la clavada, pero lo que es muy claro es que puedes hacer caballo por E4 y a F por E4, que ya no es posible, por supuesto, torre por E4 por dama por F3, la posición se cae abajo. Nadie quiere tomar aquí de peón, bloqueando, dejando además la entrada en F2 y las debilidades son enormes. Ahora, por ejemplo, si torre F3 tienes este jaque, veniendo con H3 y ya cuando entre al alfil va a ser prácticamente con mate. Intentó evitar Rapport la entrada de este peón en H3 en escena con la jugada H3 y de forma fantástica Nepo llevó al alfil a la acción. No tienes estas casillas y entonces con calma jugó alfil E7 para entrar por G5 y coordinar las piezas. Intentó con alfil H2 reagruparse de alguna forma, pero demasiado tarde. Alfil G5 tocando la torre, alfil G1 tocando la dama, se aparta la dama y ahora pues estás tocando esta torre, intenta quitarse, dama de 3, fijaos la potencia de esta dama que está tocando absolutamente todo. Intenta con alfil E3 a ver si aguanta, a ver si le cambian y solo pierde el C4, por supuesto está muy lejos de ser la intención de Nepo. Alfil F6, está jugando alfil C3, colapsando las torres, no puede moverse esta por la otra. Intentó quitar con alfil por A7 una de las piezas tocadas por la dama, que potencia la de la dama negra, pero tras dama por rey G1, dama G3, no existe torre G2 porque está a torre. Jugó rey F1, hay que decir que si rey H1
sigue dama F3 jaque, rey G1 y alfil C3 tocando una de las torres. No se puede mover ninguna porque está la de 2 tocada. Sí, torre F2, dama G3 y finalmente pues jugó rey F1, avanzó con H3 para intentar H2 coronando, alfil G1 intentando pararlo y finalmente entra con alfil H4 que decide completamente la partida. Está viniendo H2, esto es un desastre. Por ejemplo, torre F2, H2, si alfil por, esto es mate, si torre por, estás tocando aquí. Y si no pones la torre en F2, te vienen con dama F3 y por lo tanto Rapport abandonó. Una partida realmente buena por parte de Nepo, marcada por la apertura de Rapport, que fue sencillamente lamentable, una preparación malísima y un Rapport que entregó mucha ventaja tras la apertura a Nepo, que esto sí, lo aprovechó de forma fantástica para culminar la mejor primera vuelta de un torneo de candidatos que haya existido jamás. 5,5 de 7 partidas, espectacular. Nepo que se lanza a por este candidato. Ya veremos si en la segunda vuelta es capaz de hacerlo igual de bien. Deja tu comentario. ¿Va a ganar Nepo este candidato o no? Cuéntanoslo y ahí lo vemos. Un abrazo del Divis y nos vemos en las retransmisiones. Hasta otra.